Ella se veía como cualquier otra camarera, moviéndose silenciosamente a través del bullicioso salón de baile con su camisa blanca impecable. Nadie la notaba. Nadie prestaba atención hasta que rechazó la orden de un multimillonario, una sala llena de los más ricos y poderosos. Ella se mantuvo firme, tranquila y sin miedo. Ese solo acto de desafío humillaría al hombre a cargo e iniciaría una cadena de eventos que nunca podría controlar. A la mañana siguiente, su imperio comenzaría a desmoronarse, todo porque la subestimó. Delena Ward había aprendido hacía mucho tiempo que la vida no otorgaba justicia, le daba obstáculos y esperaba que siguiera caminando. Esa noche llevaba el uniforme estándar del Gran Hotel Gion. Camisa blanca, chaleco negro, cabello recogido cuidadosamente en un moño, pareciendo a cualquier persona que la mirara como una camarera callada y educada. Pero Elena no era una camarera común. Sus ojos se movían constantemente, leyendo más que rostros. Captaba gestos, susurros e intercambios sutiles que nadie más notaba. Cada paso que daba, cada bebida que llevaba, cada asentimiento educado estaba medido, calculado. Estaba medido, calculado. Para los invitados, ella era invisible. Para Víctor Deyen, pronto se volvería inolvidable. Durante meses, Elena se había preparado para esa noche. Meses de investigar cada movimiento de Víctor Deine, cada declaración pública, cada patrón de arrogancia, cada indicio descuidado de codicia. No bastaba con tener pruebas. El objetivo tenía que exponerse, y Víctor Deine, como todos los hombres de poder inmenso, era arrogante. Creía que las reglas no se aplicaban a él, que el mundo existía solo para servirle. Todo lo que Elena necesitaba era que esa arrogancia se deslizara. No lo apuraría. La paciencia había sido su aliada durante toda su vida, y la había aprendido bien en el buró. El salón de baile estaba lleno de charla y risas, pero Elena apenas las escuchaba, notaba las pequeñas cosas. Notaba las pequeñas cosas, la forma en que un invitado se torcía con un gemelo de diamante, cómo el champán fluía más rápido de lo que parecía, el leve temblor en el apretón de manos de un político. Su trabajo era simple para los demás. Servir bebidas, mantener una sonrisa, no derramar nada. Su trabajo en realidad era mucho más peligroso. Estaba trabajando encubierta, recolectando pruebas que podrían arruinar a un hombre que había construido un imperio con mentiras, manipulación y cuentas ocultas que se extendían por todo el mundo. Víctor Deyen se movía por la sala como un rey entre súbditos. Su traje a medida era perfecto, su postura inmaculada, su sonrisa cuidadosamente ensayada para parecer encantador. A su alrededor, la gente reía nerviosamente, colgando de sus palabras esperando que algo de su poder reflejado pudiera tocar sus propias vidas. Para el ojo inexperto, él era intocable, pero Elena lo había estudiado durante meses. Sabía cada tic en su expresión, cada microreacción al percibido desprecio. Había visto este patrón antes. Ligera demora, pequeña vacilación, luego un volcán de ego. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que eso sucediera. La noche avanzaba sin contratiempos, Elena equilibrando varias bandejas, sus manos firmes a pesar de la ligera tensión en sus hombros. Una mesa de donantes se había impacientado, sus preguntas eran interminables, sus quejas sobre el servicio aún más fuertes. Elena se acercó a ellos con calma ensayada, ofreciendo vino y aperitivos, escuchando educadamente las quejas menores, mientras anotaba cada nombre, cada conexión, cada comentario susurrado que pudiera estar relacionado con los tratos ocultos de DN Corp. Entonces sucedió. Víctor Day chasqueó los dedos lo suficientemente fuerte como para que la sala se quedara en silencio. Todas las cabezas se volvieron, algunas con molestia, otras con asombro. Señaló a Elena a través del salón de baile. Tú, dijo con voz aguda y autoritaria. Ven aquí ahora. Elena estaba ayudando a una mujer mayor en otra mesa. Las manos de la mujer temblaban mientras intentaba levantar un vaso de agua. Elena se había prometido a sí misma que terminaría de ayudarla primero. Apurarse ahora podría derramar algo, avergonzar a alguien o revelar su propia inexperiencia, así que se mantuvo tranquila. Sus ojos se deslizaron hacia Víctor, que ahora fruncía el ceño, golpeando sus caros zapatos contra el suelo. La sala se había quedado en silencio. Todo el personal se detuvo. Todos los invitados observaban. El rostro de Víctor se puso rojo. Su sonrisa se torció en algo más agudo, más frío.
y su voz se escuchó por toda la sala. Dije, ahora, ¿trabajas para mí esta noche o no? Elena respiró hondo. Elena respiró hondo, su mente corría, pero su rostro permaneció sereno. Terminó de ayudar a la mujer mayor, guiando suavemente su vaso hacia la mesa, asegurándose de que sus manos estuvieran firmes, asegurándose de que la mujer se sintiera cuidada. Luego se levantó, enderezó la espalda y caminó hacia Víctor. Señor, dijo, su voz firme, tranquila, educada. Le serviré tan pronto como termine de ayudar a este invitado. La sala se congeló. Susurros recorrieron suavemente la multitud. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos. Algunos miraron hacia otro lado, inseguros de cómo reaccionar. El multimillonario, acostumbrado a la obediencia inmediata, sintió que su control se agrietaba un poco. Víctor se rió. Empezó con una carcajada aguda, pero rápidamente se endureció en un sonido cruel y burlón. Perdón, preguntó, su tono era peligroso. ¿Crees que puedes hablarme de esa manera? Elena mantuvo su mirada. Sin miedo, sin disculpas, solo una quieta confianza que lo desestabilizó más que la ira sola. La sala parecía reducirse alrededor del ego de Víctor, destacando lo pequeño y expuesto que estaba bajo la mirada atenta de todos los presentes. Necesito recordarte, gruñó Víctor, que yo soy el que organiza este evento, que yo pago por todo aquí. Trabajas para mí esta noche. ¿Entiendes? Los labios de Elena se presionaron en una línea recta. Sí entendía. Siempre había entendido la jerarquía del poder. Pero también entendía una cosa más, la integridad. Y no permitiría que la crueldad o la impaciencia sobrepasaran la decencia básica. Estoy sirviendo a los invitados primero, respondió, ya que no notó que este invitado necesitaba ayuda. Les serviré después de asegurarme de que estén atendidos. Un murmullo se extendió por la sala. Algunos invitados intentaron mirar hacia otro lado, incómodos. Algunos sonrieron, impresionados por su valentía. La mandíbula de Víctor se apretó. Su rostro se enrojeció con una mezcla de rabia y humillación. Ser contradicho en público, especialmente por una mujer que él consideraba por debajo de él, era inaceptable. La tensión aumentó. El resto del personal observaba incierto, algunos temerosos de moverse. Víctor se acercó, su presencia dominando el espacio. Eso es suficiente, ladró. Estás despedida aquí mismo, ahora mismo. Sáquenla y asegúrense de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Será puesta en la lista negra. ¿Me entienden? El corazón de Elena no aceleró. Su mente sí, pero como la de un jugador de ajedrez cuando su jugada está a punto de cambiar el juego. No protestó, no lloró. Simplemente tomó su delantal. Lo quitó y lo dobló cuidadosamente. Cada movimiento fue deliberado, sin pánico, sin vergüenza. Caminó hacia la salida, su espalda recta, sus pasos medidos. Mientras salía, algunos de los invitados conectados al gobierno intercambiaron rápidas miradas sutiles. Algunos se asintieron entre sí, reconociendo una profundidad de coraje e inteligencia que Víctor no podía ver. Él no notó nada. Su ego era demasiado grande, su mente demasiado centrada en la vergüenza de haber sido desafiado. Afuera, el aire nocturno golpeó su rostro, fresco y afilado. Inhaló lentamente, dejando que la tensión saliera de su cuerpo. Esto no era un fracaso. Esto era parte del plan. Mientras Víctor creía que había ganado, no tenía idea de que la verdadera batalla apenas comenzaba. En la quietud del callejón trasero, los dedos de Elena rozaron el pequeño dispositivo seguro escondido bajo su delantal. Estaba grabando, había estado grabando cada segundo de la noche, cada desliz, cada gesto ilegal, cada movimiento sutil que Víctor había hecho para ocultar su dinero. Cada conversación, cada soborno, cada intercambio sombrío ahora estaba documentado. Víctor Deyen pensó que la había silenciado. Pensó que despedirla borraría la audacia de sus palabras, la humillación que él había sufrido. Pero despedir a una mujer como Elena Ward era como agitar una tormenta en una taza de té. Solo la hizo más fuerte. Mientras caminaba de regreso a su pequeño automóvil estacionado a una cuadra de distancia, Elena permitió que una breve sonrisa apareciera en su rostro. Había pasado años construyendo la paciencia, la habilidad y la estrategia para este momento exacto. Y ahora finalmente, el momento había llegado.
Víctor Deyen había mostrado su arrogancia, había revelado su carácter al mundo y a ella, y Elena Ward no lo olvidaría. Se sentó en su auto un momento, los dedos sobre el volante, su mente corriendo a través de cada posible resultado, cada contingencia. No actuaba imprudentemente. Cada paso había sido planeado, cada riesgo calculado, y el hombre más peligroso en la sala acababa de entregarle las llaves para derribarlo. Al amanecer, los primeros movimientos del caos ya habían comenzado. Los dedos de Elena escribieron rápidamente, enviando instrucciones a sus colegas a través del país. Cuentas federales estaban siendo congeladas, papeles legales preparados, pruebas aseguradas. Víctor Deyen creyó que la había acabado, pero todo lo que hizo fue preparar el escenario para el mayor error de su vida. Elena se recostó en su asiento, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban en el horizonte. No sentía triunfo aún, solo concentración tranquila. Esto era guerra, y ella ya había ganado la primera batalla. Víctor Deyen permaneció en su oficina mucho después de que el gala terminara. Las luces de la ciudad se reflejaban en las paredes de vidrio de su rascacielos, pero el brillo del horizonte no lograba calmarlo. Su mente repetía el momento una y otra vez, las palabras, el desafío, la audiencia viéndolo ser desafiado por una camarera. Cada vez que lo pensaba, el calor se subía a su rostro. La ira lo apretaba en el pecho, y un sentimiento de incredulidad permanecía. ¿Cómo se atrevía ella? ¿Cómo se atrevía alguien como ella, alguien por debajo de él, a hablarle así? Su asistente, un joven llamado Benny, había intentado suavizar las cosas antes. Ella solo era una camarera, señor. Tal vez sea mejor dejarlo ir. Benny había sugerido nervioso. Víctor golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los papeles. Déjalo ir, dejarlo ir. Ella me humilló frente a todos. ¿Me escuchas, todos? Benny se estremeció. Había aprendido con los años que el temperamento de Víctor podía explotar sin previo aviso. Lo entiendo, señor, dijo en voz baja. Víctor caminaba por la sala, pasándose la mano por el cabello perfectamente estilizado. Repetía cada segundo de esa confrontación. La postura recta y tranquila de Galina, su voz calma, su negativa a inclinarse ante él. Una risa burbujeó fuera de él, pero fue amarga, forzada. Nadie se enfrentaba a él. Nadie lo cuestionaba abiertamente. No en público, no frente a sus donantes, sus inversionistas, su junta. Y allí estaba ella, saliendo de su gala como si no hubiera hecho nada malo, dejándolo con la cara roja y sin poder en su propio salón. A la mañana siguiente Víctor casi no durmió. El recuerdo de ese tono agudo, la mirada tranquila en sus ojos lo atormentaba. Llamó a su director financiero a la oficina en cuanto amaneció. Cada cuenta a la que ella tuvo acceso, cada transacción, revísenlas todas. No quiero errores, Benny. No quiero nada que ella pueda usar en mi contra. Ordenó caminando nuevamente, sus nervios desgarrándose. Benny asintió rápidamente, aunque parecía pálido. Había visto la ira de Víctor antes, pero esto era diferente. Esto era personal. Mientras tanto, Elena ya estaba trabajando desde una pequeña oficina discreta lejos de la gala. Estaba coordinando los siguientes pasos. Su equipo se movía rápido, silencioso. Las pruebas que había recolectado en la gala, los sobornos susurrados, los gestos sutiles, las microtransacciones ocultas en cuentas de caridad, estaban siendo registradas, verificadas y preparadas para acción inmediata. Cada movimiento que Víctor había hecho con arrogancia la noche anterior ahora era rastreable e indiscutible. Elena no sentía triunfo aún. No podía. Las apuestas eran demasiado altas. Un paso en falso, un movimiento inesperado de Víctor o sus abogados, y todo podría colapsar. Se inclinó sobre el escritorio, estudiando cada línea de datos, cada archivo registrado, cada documento. El trabajo era meticuloso, agotador, pero necesario. Nunca había tenido miedo del trabajo duro. En Denecorp, Víctor apenas podía contenerse. Caminaba de oficina en oficina, gritando a asistentes, gerentes y cualquiera que se cruzara en su camino. Los teléfonos sonaban constantemente. Los correos electrónicos se acumulaban. Su personal intentaba tranquilizarlo, pero nada funcionaba. Cada recordatorio de la audacia de Elena era una nueva picazón.
Ella era una camarera, gritaba Víctor, caminando frente a la ventana de la sala de juntas, con los puños apretados. Una camarera, y tuvo la audacia de hablarme así. Nadie respondió. Habían aprendido hacía tiempo que las palabras eran inútiles cuando la ira de Víctor se desataba. A media mañana, el caos había comenzado en silencio. Los bancos llamaban para verificar transacciones. Los abogados revisaban congelaciones de cuentas inusuales que se habían presentado durante la noche. El equipo de Elena ya había enviado la documentación adecuada bajo la autoridad de la supervisión federal. El imperio cuidadosamente construido de Víctor, miles de millones de dólares en cuentas offshore, empresas fantasma y fondos fiduciarios, comenzaba a congelarse sin que él lo supiera. Al principio Víctor no lo notó, continuó despotricando, pensando que la humillación de la gala era el único daño que ella podría haber causado. Pero luego su director financiero irrumpió en la oficina, con el rostro pálido y los ojos bien abiertos. «Señor, tiene que ver esto», dijo el hombre, con la voz temblorosa. Víctor tomó los documentos al escanear las páginas. Sus ojos se agrandaron, cada cuenta principal, cada fondo accesible, congelado durante la noche. Nómina, fideicomisos, incluso cuentas personales, todas inaccesibles. ¿Qué? ¿Cómo? Esto no es posible. Gritó Víctor, caminando más rápido. ¿Quién autorizó esto? El director financiero vaciló, mirando al suelo. Finalmente, empujó los papeles más cerca. La firma, señor, es la subdirectora Elena Mera Ward. Ella da de Tarbot Elena Mera Ward. Ella presentó todo a través de la autoridad federal. La mano de Víctor tembló. Dejó caer los papeles sobre el escritorio. No, ella era una camarera. Una camarera. ¿Cómo es esto posible? Benny, de pie detrás de él, susurró: «Señor, ella estaba encubierta. Ella es parte de la investigación de la que le habían advertido». La mente de Víctor corrió. De repente la gala, los susurros, los movimientos sutiles que no había notado, todo encajó. Cada invitado del gobierno, cada mirada fugaz, cada sonrisa nerviosa que había considerado sin sentido, todas habían sido parte de eso. Ella no estaba sirviendo bebidas, estaba recolectando pruebas. La ira en él cambió, se retorció en incredulidad, pánico y humillación, todo al mismo tiempo. La había despedido para proteger su ego, pensando que borraría la vergüenza. En cambio, había acelerado su caída. Mientras tanto, Elena seguía adelante. Al mediodía, se redactaron en silencio los comunicados de prensa. Los investigadores federales estaban listos para intervenir. Los archivos de pruebas estaban bloqueados, indexados y listos para el tribunal. Ella había observado durante meses, estudiado durante meses, y ahora el primer dominó había caído. Pero no se jactaba. Su rostro permanecía sereno, su enfoque agudo. La ira de Víctor Dayene era solo el principio. A última hora de la tarde, la noticia se filtró. Las redes sociales zumbaban con los titulares: «Multimillonario despide a camarera durante investigación federal». Cuentas congeladas. En 24 horas, Víctor Dayene, bajo investigación federal. Ex empleado convertido en informante. Miembros de la Junta renunciaron. Los inversionistas se retiraron. Los socios desaparecieron en silencio en las sombras, dejando oficinas vacías y llamadas sin respuesta. Víctor Dayene, una vez intocable, ahora estaba luchando, aislado, humillado. En su ubicación segura, Elena permitió que una pequeña respiración de satisfacción escapara. Un triunfo, no una victoria aún, pero había ganado la primera ronda, y el hombre más peligroso en la sala se había revelado al mundo. Su arrogancia, su codicia, su impulsividad, cada defecto había quedado expuesto. Y todo había comenzado con un solo acto de valentía: enfrentarse a él cuando la subestimó. Mientras revisaba los documentos finales del día, la mente de Elena repasaba los siguientes pasos. Los agentes se moverían rápidamente, las pruebas serían aseguradas, y Víctor Dayene no tendría tiempo para recuperarse. A pesar de este caos, permanecía compuesta. Cada movimiento, cada decisión era deliberada. La paciencia siempre había sido su arma, y esa noche había funcionado perfectamente.
Para cuando el sol se pusiera, Víctor Deine estaría sentado solo en su oficina, mirando una pantalla llena de cuentas congeladas, renuncias y reportes de los medios. La habitación se sentía más fría de lo habitual. Por primera vez en décadas, se dio cuenta de que el poder podía ser arrebatado en un solo día, y por alguien a quien había desestimado como poco importante. Elena Ward, antes solo una camarera, ya estaba varios pasos adelante, y no se detendría hasta que el imperio construido sobre mentiras, codicia y arrogancia hubiera sido completamente desmantelado. Víctor Deine pasó la noche mirando sus cuentas bancarias vacías, los titulares parpadeando en su computadora portátil, y las cartas de renuncia acumulándose sobre su escritorio. El multimillonario que alguna vez controló todo dinero, personas, reputación, ahora estaba sentado en silencio, roto y sin poder. Cada llamada quedaba sin respuesta. Cada nota de su abogado llena de demoras y restricciones. No podía comprenderlo. ¿Cómo podría una sola mujer, una camarera que había despedido frente a todos, haber causado esto? La puerta de su oficina se abrió. Miró hacia arriba, esperando otro asistente, otra disculpa, otra excusa. En su lugar, Elena Ward entró. Sin delantal, sin uniforme, solo un traje negro a medida, su postura perfecta, su expresión tranquila e inquebrantable. Detrás de ella, dos agentes federales la seguían, sus placas brillando en la luz de la oficina. Víctor se levantó, su rostro rojo, los puños apretados. «Tú me engañas», dijo, con la voz temblorosa. La voz de Elena estaba firme. «No, señor Deine, usted engañó al mundo. Yo solo lo dejé seguir hablando». Los ojos de Víctor se abrieron de par en par mientras absorbía la realidad del momento. Cada trato ilegal, cada cuenta oculta, cada soborno que había creído invisible, todo documentado, todo verificado, todo listo para ser confiscado. Se dio cuenta de que había estado bailando en su escenario todo el tiempo, sin saber que él era el que estaba siendo manipulado. Los agentes se movieron rápidamente, recogiendo registros, dispositivos y documentos. Víctor intentó protestar, argumentar, negociar, pero nadie lo escuchó. El imperio que había construido durante décadas comenzó a desmoronarse frente a él. Su fortuna congelada, su junta desaparecida, sus socios se habían ido. No podía hacer nada. Elena observaba en silencio, su mente seguía tranquila, aún precisa. No había alegría en sus ojos, solo la satisfacción de la justicia servida. Había esperado este momento, se había preparado durante meses, y finalmente, la arrogancia de Víctor Deine había sido su caída. Pasaron semanas. Las investigaciones confirmaron años de fraude y lavado de dinero. Las autoridades federales anunciaron que los fondos recuperados serían devueltos a los empleados y a las organizaciones benéficas que habían sido explotadas por DNA Corp. El nombre de Elena Ward fue limpiado. Ella había trabajado encubierta, oculta a simple vista, y ahora emergió como una heroína, aunque no buscó los reflectores. Eventualmente, Elena regresó a su vida, tranquila y discreta. Pero una noche, se encontró en el restaurante en la azotea, donde la gala la había humillado. El mismo gerente nervioso y vacilante se acercó a ella. «Bienvenida de nuevo, señora», dijo con la voz temblorosa. Elena ofreció una leve sonrisa. «Gracias. Solo quería ver si la humildad finalmente llegó al menú». Miró el horizonte sobre la ciudad vibrando como siempre, indiferente a los dramas que se desarrollaban en sus calles. Pero esta vez, la dinámica de poder había cambiado. La tranquila mujer ignorada, la camarera que había sido desestimada, había ganado. Y en ese momento la verdad era simple. Nunca subestimes a la persona que crees que te sirve. Podría ser la que te salve o la que te acabe. Elena dejó la azotea esa noche con la cabeza erguida. No buscaba venganza. Había hecho lo correcto. El mundo había observado, aprendido y recordado. Aprendido y recordado. ¿Alguna vez te has sentido ignorado o subestimado? ¿Qué harías si alguien asumiera que no puedes defenderte? La historia de Bein te inspiró. Dale like, comenta y comparte para recordar a los demás que el coraje y la inteligencia pueden venir de los lugares más inesperados. ¿Dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, porque no importa dónde estemos, una fuerza silenciosa siempre puede cambiar todo.